Hoy damos gracias al Señor porque nos podemos reunir. El día de hoy vamos a compartir el tema sirviendo a Dios al 100%. Y vamos a estudiar 4 mentiras que el diablo utiliza para que usted y yo no sirvamos a Dios al 100%. El texto lo encontrarán en Éxodo capítulo 7, verso 14 al 16. Yo voy a leer para ustedes de la Biblia, la Biblia de las Américas. Dios le bendiga, estimados hermanos. Vamos a leer en la Biblia, en el libro de Éxodo capítulo 7, verso 14 al 16. Dice así: Entonces el Señor dijo a Moisés: el corazón de Faraón es terco, se niega a dejar ir a mi pueblo. Preséntate a Faraón por la mañana, cuando vaya al agua, y ponte a orillas del Nilo para encontrarte con él. Y toma en tu mano la vara que se convirtió en serpiente. Y dile: el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, mas he aquí, hasta ahora no has escuchado. Moisés era el siervo enviado por Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ramsés estaba al frente del imperio egipcio. Y Ramsés en reiteradas ocasiones se negó a dejar ir al pueblo de Dios para que le sirviera. Y cada vez que Moisés se presentaba ante el faraón, él se oponía a que el pueblo sirviera al Señor. Entonces Dios enviaba una plaga, él volvía a llamar a Moisés, pedía que fuera quitada la plaga, Moisés oraba, Dios retiraba la plaga y él nuevamente endurecía su corazón para no dejar ir al pueblo a adorar al Señor. Ahora, es interesante porque en estos pasajes que vamos a leer vamos a encontrar 4 mentiras que utilizó el faraón con el objetivo de impedir que el pueblo de Dios sirviera al Señor en el desierto y que le sirviera en adoración a Dios. Y es interesante porque estas mismas mentiras las utiliza el diablo en contra nuestra. ¿Sabe? El diablo es mentiroso. La Biblia le llama el padre de mentira. Él es mentiroso y cuando habla solo dice mentiras. Hermanos queridos, y el diablo, al igual que Faraón, de ninguna manera quiere que usted y yo le sirvamos a Dios al 100%. Él se opone a que usted y yo le sirvamos al Señor de todo corazón, con toda nuestra fuerza. Él sabe que Él no puede impedir que las personas se conviertan. Él lo intentará, pero finalmente Dios salvará a la gente, que es su voluntad. Pero lo que Él sí puede hacer, y muchas veces lo hace con eficiencia, es impedir que aquellos que han sido salvados le sirvan a Dios al 100% en su vida. Quiero decirte que Dios no quiere un servicio a medias. Dios quiere una entrega total, y el diablo hará su mejor trabajo para que tú y yo no le sirvamos al Señor al 100%, y va a utilizar estas 4 mentiras que vamos a ver para evitar que nosotros le sirvamos a Dios al 100%. Muy bien, vamos a entrar en la primera mentira, y es esta: puedes servir a Dios sin salir de Egipto. Esta es una de las mentiras que usa el diablo con mucha frecuencia. Sobre todo la utiliza en los nuevos. Básicamente le hace pensar que ellos pueden servir a Dios sin tener que abandonar el pecado, sin tener que cambiar su estilo de vida. Mire, en Éxodo capítulo 8, en el verso 20, se encuentra la petición que le hizo Moisés al faraón. Dice: y el Señor dijo a Moisés: levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón cuando vaya al agua, y dile: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Era en la mañana. El faraón, como solía,
salía a bañarse en las aguas del Nilo, y allí llega Moisés a incomodar el baño matutino del faraón con la petición: deja ir a mi pueblo para que le sirva al Señor. Y en el verso 25 del capítulo 8 observamos la respuesta que les da el faraón. Dice: entonces llamó Faraón a Moisés y a Aarón y le dijo: id, ofreced sacrificio a vuestro Dios dentro del país. Cuando Moisés hace la petición a Faraón, este se niega. Dios envía una plaga. Él manda a buscar a Moisés y a Aarón. Les dice que le retiren la plaga, y entonces les dice, les permite: vayan a adorar, pero háganlo aquí, sin salir del reino. ¿Sí? Le está diciendo: vayan a adorar, pero quédense aquí en Egipto. No salgan del reino, no salgan de los dominios del faraón. Ahora, Egipto representa al mundo. Egipto representa la esclavitud, porque el pueblo de Israel era esclavo en Egipto. Ellos vivían bajo el yugo y el dominio del faraón. Ahora nosotros también vivíamos bajo la esclavitud del pecado y éramos oprimidos, como dice la Escritura, por el príncipe de este siglo. Ahora bien, el Señor, el faraón le dice a Moisés: vayan y adoren, pero háganlo aquí en Egipto. No sé por qué tienen que alejarse, ir tan lejos. Quédense aquí en Egipto. Pero note lo que Moisés le dice en el verso 26. Le dice que adorar a Dios o servir a Dios en Egipto no es viable. Verso 26. Pero Moisés respondió: no conviene que lo hagamos así, porque es abominación para los egipcios lo que sacrificamos al Señor. Si sacrificamos lo que es abominación para los egipcios delante de sus ojos, ¿no nos apedrearán? ¿Sabe? Moisés le da una respuesta a Faraón y le dice: mira, no es conveniente que nosotros adoremos y sirvamos a Dios aquí en Egipto, porque cuando los egipcios lo vean, le va a parecer abominación lo que nosotros sacrificamos, lo que nosotros entregamos al Señor, y van a terminar apedreándonos. Ahora, ¿por qué no era conveniente que el pueblo de Dios sirviera a Dios en Egipto? Por varias razones, o por dos razones específicamente. Primero, porque en Egipto no se puede servir a Dios con libertad. Los israelitas no podían servir a Dios, adorar a Dios con completa libertad estando en el territorio egipcio. Estimado hermano, y lo mismo sucede con nosotros. Ni usted ni yo podemos servir a Dios, podemos adorar a Dios al 100% sin salir del mundo, sin querer salir del mundo. ¿Sabe? El diablo nos quiere engañar y nos dice: mira, no te vuelvas fanático, tú puedes servir a Dios aquí. ¿Por qué tienes que tratar de parecer algo diferente? Tú puedes seguir haciendo las mismas cosas que hacías antes, tú puedes seguir siendo esa misma persona. Pero sabemos, hermanos, que no podemos servir a Dios al 100% si nos encontramos en Egipto. Si el mundo no sale de nuestro corazón. ¿Por qué no podemos servir a Dios en Egipto? ¿Por qué no es viable? Porque en Egipto nuestro servicio será mal interpretado. Moisés le dijo a Faraón: si nosotros ofrecemos nuestros sacrificios a los egipcios, le va a parecer abominación y nos van a terminar apedreando. ¿Sabe? Esto nos habla de que la gente va a malinterpretar nuestro servicio a Dios. Los egipcios veían en los sacrificios de los israelitas como algo abominable. Eso es lo que significa abominación: detestable, asqueroso. Para ellos era algo horrible el sacrificar animales. Ellos no hacían ese tipo de servicio a sus dioses. No obstante, era lo que el Señor al pueblo de Dios le estaba exigiendo.
Ahora, puede que la gente en el mundo malinterprete nuestro servicio a Dios. Reitero, puede que nos vean como fanáticos, como legalistas, como gente aburrida, como gente pesada, y no van a entender nuestro sacrificio a Dios, nuestro servicio a Dios. Hermano querido, la gente te va a decir, tú puedes servir a Dios sin dejar las cosas del mundo. Tú puedes servir a Dios y seguir yendo a los carnavales, a las discotecas. Tú puedes seguir sirviendo a Dios sin dejar de beber y de emborracharte, hermano querido. No podemos servir a Dios bajo esas circunstancias. Tenemos que separarnos del mundo. La palabra de Dios nos llama santos, y la palabra santos significa separados con un propósito, separados del mundo y apartados para Dios. Usted y yo, cuando fuimos salvos, fuimos separados del mundo. Ya no podemos vivir como vivíamos antes, porque tenemos una nueva naturaleza, y nosotros ahora tenemos que estar separados, consagrados a Dios. La segunda mentira que ofreció el faraón es la siguiente: puedes servir sin comprometerte. Y esta es la segunda mentira que usa el diablo. Lee conmigo, el verso 28, y dice así: y Faraón dijo, os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios al Señor vuestro Dios en el desierto. Solo que no vayáis muy lejos, y orad por mí. Miren lo que les dice: no vayan lejos, adoren, sirvan a Dios, pero no vayan muy lejos, quédense, salgan de Egipto, pero no se vayan muy lejos, ¿sí? Ahora, lo que le está diciendo es, no se comprometan, no vayan tan lejos, más allá de los límites. No te vuelvas extremista, es lo que te dirá la gente. Tú puedes servir a Dios, está bien, cambia algunas cosas, pero no te vuelvas extremista. Son cosas que dicen las personas. En el fondo, ¿sabes qué es lo que te quieren decir? No seas genuino en tu servicio a Dios. No te comprometas con Dios. Mira, el diablo te puede permitir que asistas a la iglesia. Te puede permitir inclusive que participes en algún ministerio. El diablo te puede permitir que cantes, que vayas a las células, con tal que no cambies. Él no quiere que ni tú ni yo cambiemos. Ahora, ¿por qué no quiere que vayas lejos? Mire, al igual que Faraón, el diablo no quiere perder el control de nuestras vidas. Así como el faraón quería mantener en control al pueblo de Dios, el diablo no quiere perder el control de los que se salvan. Él quiere tenernos todavía bajo su dominio. El diablo no quiere que profundices en el estudio de la palabra de Dios. No quiere que vayas a aguas profundas en la oración. Él no quiere que te comprometas con Jesucristo. Él te quiere vender la idea de que comprometerte es volverte un fanático, que seas un cristiano amigable, un cristiano friendly, un cristiano nice, esos que le caen bien a todo el mundo, esos que no son fanáticos, esos que no dicen nada para no ofender a nadie. Pero hermanos, Dios quiere un cristiano radical, alguien que si le va a servir a Dios lo haga de manera genuina, de manera radical, aunque incomode con su estilo de vida a las personas. ¿Saben? Cuando yo era un recién convertido, o me había más bien reconciliado con el Señor, yo conocí al Señor a los 14 años de edad, pero a los 15, a los 16 me aparté del Señor y regresé hasta los 18 años. Pero cuando regresé, el diablo intentó justamente tratar de engañarme con esta mentira. Mira, has vuelto, ok, pero puedes seguir escuchando la música que escuchabas antes. Puedes seguir haciendo las cosas que hacías antes. No seas un fanático, no seas un extremista. Hermanos queridos, pero pronto descubrí que servirle a Dios es servirle de todo corazón. Que el Señor o lo tiene todo o no quiere nada. El Señor no quiere una tercera parte de nuestro corazón. Él no quiere media parte de nuestra vida. Él lo quiere
todo. Hermanos, y no podemos servir a Dios sin comprometernos. Y el diablo nos quiere engañar, haciéndonos pensar que podemos servir a Dios sin comprometernos, sin ir demasiado lejos. He conocido personas que me decían: yo voy a la iglesia, pero no voy a la escuela dominical. Si voy el viernes, no voy el domingo. No puedo estar todo el tiempo metido en la casa de Dios. Lo que estaban diciendo es: no queremos comprometernos con Dios. No queremos compromisos. Ellos están engañados. Quieren adorar a Dios, pero no quieren ir muy lejos de Egipto. La tercera mentira es sumamente interesante. Es la siguiente: puedes servir a Dios sin tu familia. Mire, vaya conmigo al capítulo 10, al verso 8 al 11. Dice así: entonces hicieron volver a Moisés y a Aarón ante Faraón. Y él les dijo: id, servid al Señor vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Y Moisés respondió: iremos con nuestros jóvenes y nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas y nuestras vacadas. Iremos porque hemos de celebrar una fiesta solemne al Señor. Verso 10: y él les dijo: así sea el Señor con vosotros, si os dejo ir a vosotros y a vuestros pequeños. Tened cuidado, porque tenéis malas intenciones. No será así. Verso 11: id ahora solamente los hombres y servid al Señor, porque eso es lo que habéis pedido. Y los echaron de la presencia del Faraón. Note lo que dice, me llama la atención lo que dice el verso 10. Le dice: y él les dijo: así sea el Señor con vosotros, y os dejo ir a vosotros y a vuestros pequeños. Y luego le dice: vayan, pero vayan solo los hombres. Ahora, él les dijo: vayan, pero vayan sin sus hijos. Mire, esta es una mentira que todavía el diablo la utiliza en muchos cristianos. Faraón se muestra preocupado por los niños. Eran 3 días de camino en el desierto al lugar donde ellos iban a adorar al Señor. Y él les dice: ¿cómo van a llevar a sus hijos 3 días caminando en el desierto, en el calor inclemente, sin agua, con un ambiente tan inhóspito y tan difícil? No sean tan desconsiderados. Vayan ustedes y déjenme al niño, a los niños, dejen a sus hijos para que ellos no vayan. Hermanos, le está diciendo: no sean crueles, ustedes son crueles, son desconsiderados con esos pequeños. Ellos no entienden eso todavía de adorar a Dios. No los sometan a semejante suplicio. Pero hermano, lo que él está diciendo, hermano, es que sus hijos no se involucren en la adoración a Dios. Hermano querido, no caiga en la mentira del diablo. No crea que usted puede servir a Dios y sus hijos no. Lleven a sus hijos a la iglesia. Llévenlo a las vigilias. Llévenlo a la escuela dominical, a las células. Llévenlo al evangelismo. Que sus hijos crezcan entendiendo que ustedes y ellos sirven a Dios. Que de pequeño aprendan a relacionarse con las cosas de Dios. Que no crezcan sus hijos como completos ausentes o indiferentes a las cosas de Dios. Este es un gran engaño en el cual caen muchos cristianos. Ellos creen que todo está bien si ellos sirven a Dios, que sus niños son muy pequeños para entender las cosas de Dios, que pueden quedarse en su casa. Mira, mientras tú sirves a Dios y dejas a tus hijos en casa, el diablo adoctrina a tus hijos. ¿Saben qué hacen sus hijos cuando ustedes los dejan en casa para ir a la iglesia? ¿Saben en qué pasan el tiempo? ¿En qué ocupan su tiempo? Les voy a decir algunas cosas. Mire, sus niños la pasan viendo televisión, viendo Disney, viendo Nickelodeon, viendo Discovery Kids. Si no, se la pasan en el celular, en YouTube, o en la tablet, o en la computadora, viendo videos.
Muchos de estos videos y de estos programas son incompatibles con tu fe. Y tú estás dejando que sea el diablo y el mundo quien adoctrine a tus hijos, que les enseñe cosas que van contrarias a la fe que tú le quieres enseñar o que tú pretendes que ellos crean. Hermanos queridos, y muchas veces estos programas presentan antivalores, presentan conductas que son realmente incompatibles con nuestra ética cristiana. Enseñan cosas como la inclusión sexual, enseñan cosas como el matrimonio gay, como el transexualismo, como el ocultismo, cosas que se ven en estos programas y en estas programaciones que van a dañar a tus hijos. ¿Sabe qué van a hacer muchas veces estos programas? Hacer a tus hijos que no crean en el Evangelio, que se muestren escépticos, porque tú pensaste que ellos estaban tranquilos porque estaban muy pequeños para conocer las grandes doctrinas de la fe, porque estaban muy niños para entender las cosas de Dios. Pero el diablo no pierde el tiempo. Desde pequeño está enseñándole cosas que son antivalores, cosas que son contrarias a la voluntad de Dios y a la doctrina cristiana. Ahora, Moisés le dijo, no, vamos a ir todos. Entonces el faraón le dice, vayan solo los hombres. Ahora yo aquí me quiero referir a los matrimonios. Ya les hablé de los hijos. Ahora quiero hablar de los matrimonios. Muchas veces como pastor he visto gente que dice, ay, hoy yo me quedo porque estoy cansado, o porque tengo mucho trabajo, o porque tengo que hacer algo más. Hermanos queridos, los matrimonios deben servir juntos al Señor. Toda la familia debe servir al Señor. ¿Sabe? Por estar quedándose en su casa descuidan la obra de Dios y muchas veces descuidan su comunión con Dios, y es allí donde el diablo se mete. Sí, donde el diablo toma lugar. Estimado hermano, no le des lugar al diablo en tu matrimonio. Sirvan juntos. Así que la tercera mentira es: tú puedes servir a Dios sin tu familia. Esto es un engaño. La Biblia nos enseña, hermanos queridos, que nuestra mayor preocupación debe ser que nuestra familia sea salva, que todos lleguemos a servirle al Señor. ¿Sabe por qué Dios escogió a Abraham? En la Biblia dice que Dios escogió a Abraham porque Dios sabía que él iba a enseñar a sus hijos después de él los estatutos y los mandamientos del Señor, y que los hijos, después que ya Abraham no estuvieran, iban a seguir el camino del Señor. Esa debe ser nuestra meta, que nosotros eduquemos a nuestros hijos en el legado de Dios, a servirle al Señor, y cuando ya no estemos, ellos por generaciones y generaciones sigan sirviendo al Señor, porque nosotros se lo hemos infundado. En cuarto y último lugar, la cuarta mentira: el faraón y el diablo nos quiere hacer pensar que podemos servir a Dios sin recursos. Mire, vaya conmigo al capítulo 10, al verso 24. Dice así: entonces llamó Faraón a Moisés y le dijo: id, servid al Señor, solo que vuestras ovejas y vuestras vacadas queden aquí. Aún vuestros pequeños pueden ir con vosotros. Mire, Faraón está utilizando astucia. Ahora le concede a que vayan los niños, pero le dice: pues vayan, pero que sus vacas y sus ovejas se queden aquí. O sea, vayan sin nada. A ver cómo van a servir a Dios. Esta es una mentira, es una trampa del diablo y es una trampa del faraón. Le está diciendo: sirve a Dios, pero sirve limpio. No le des tus recursos al Señor. Deja tus recursos en Egipto. ¿Sabe cuántos cristianos han caído en esta trampa del diablo, en esta mentira? Ellos creen que pueden servir a Dios y que pueden dejar sus recursos, su dinero en el mundo. Amén. Y el diablo nos engaña muchas veces de esta manera. Quiere que nosotros no le sirvamos al Señor con nuestro dinero. Que seamos mezquinos con la obra de Dios, que seamos
avaros en cuanto a Dios se refiere, de darle a Dios y a su obra. Ahora, muchos cristianos han caído en esta trampa. Dejan todos sus recursos en el mundo y les cuesta darle a Dios. Algunos viven endeudados porque no han aprendido a darle a Dios. Dicen, ¿sabe? Dios entiende que no me alcanza. No te alcanza porque no le das a Dios. No has aprendido a servir a Dios con tu dinero. Esto se llama mayordomía, servir a Dios con nuestro dinero. Ahora, note la respuesta de Moisés. Verso 25 al 26 del capítulo 10. Ya saben, Faraón le dijo a Moisés, sirve a Dios, pero sin tus recursos, sin tus dinero. Y Moisés le responde, pero Moisés dijo, tú también tienes que darnos sacrificios y holocaustos para que los sacrifiquemos al Señor nuestro Dios. Por tanto, verso 26, también nuestros ganados irán con nosotros. Ni una pezuña quedará atrás, porque de ellos tomaremos para servir al Señor. Y nosotros mismos no sabemos con qué hemos de servir al Señor hasta que lleguemos allá. ¿Sabe? Moisés le calla la boca al faraón. Le dice, mira, nosotros no te vamos a dejar ni una pezuña en Egipto. Es más, y le habla con autoridad, tú vas a tener que darnos a nosotros para que nosotros también ofrezcamos sacrificio. Es decir, tú vas a contribuir. Hasta le está diciendo, te vamos a pedir a ti para que nosotros también podamos servir al Señor. Ahora, ¿qué nos enseña esta actitud de Moisés? De no dejar nada en Egipto. Si vamos a servir a Dios, vamos a servirle con todo. Nada de lo nuestro se va a quedar en Egipto. ¿Qué les enseña? ¿Qué nos enseña Moisés con esta actitud? Algunas cosas importantes. Número uno, que el dinero debe ser siervo y no amo. El dinero debe servirte a ti y no tú al dinero. Cuando tú le sirves al dinero, te vuelves siervo del dinero. Y te cuesta entonces darle a Dios y servirle a Dios. Por el contrario, cuando tú gobiernas al dinero, el dinero se vuelve siervo. Y el dinero obedece lo que tú dices. ¿Sabe? Hay mucha gente gobernada por el dinero. El problema no es que no tienen, el problema es que no dan y no le sirven a Dios con su dinero porque el dinero los gobierna. Porque donde está su tesoro, allí también está su corazón. Y Jesús dijo, no pueden servir a Dios y a las riquezas. El apóstol Pablo dijo que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, el amor al dinero. Así que el dinero debe ser siervo y no amo nuestro. Lo segundo es que Dios debe ser prioridad. Para Moisés, servir a Dios era prioridad y esto no era negociable. Por ningún motivo iban a dejar de servir al Señor. Hermano, y quiero hacerte una pregunta. ¿Es Dios prioridad en tu vida? ¿Es realmente Dios prioridad en tu vida? ¿Y lo demuestras a través de tus finanzas? ¿Sí? Cuando usted le da a Dios, usted demuestra que Dios es prioridad. Cuando tomamos nuestro dinero y lo gastamos en tantas cosas y nos olvidamos de darle a Dios, estamos demostrando dónde está nuestra prioridad. Y en tercer lugar, nos habla de fidelidad. Mire, Moisés no estaba dispuesto a negociar el servir a Dios, ¿sí? Él estaba enfocado en que Dios era importante y él se mantuvo fiel a su mensaje y a las ordenanzas divinas, ¿sí? No estaba dispuesto a negociar lo que era importante. Hermanos queridos, tú y yo tenemos que aprender a que las cosas de Dios no se negocian. Usted y yo debemos servir al Señor. Si te piden hacer algo en tu trabajo que va contrario a las normas de Dios, no cedas.
Lo de Dios no es negociable. Amén. No, escuchen, nuestra finanza y nuestra mayordomía a Dios tampoco es negociable. Tenemos que ser fieles a Dios con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con nuestras primicias. Y yo te puedo asegurar, hermano, que si tú y yo somos fieles a Dios, Dios nos va a bendecir grandemente. Y en cuarto lugar, esto nos enseña, la actitud de Moisés nos enseña acerca de la fe. Él le dijo a Faraón: mira, tenemos que llevar nuestros animales porque no sabemos cómo hemos de servir a Dios cuando lleguemos allá. Lo que le está diciendo, llevamos nuestras vacas y nuestros animales porque no sabemos cuánto o qué Dios nos va a pedir. Así que vamos preparados, vamos con lo que necesitamos porque tenemos una actitud de fe. Vamos preparados a lo que el Señor nos pueda pedir. Hermanos, la fe es importante a la hora de servir a Dios con nuestras finanzas. La Biblia dice que el que a Dios le da, ¿sí?, le es añadido más. Pero que el que retiene más de lo que es justo, viene a pobreza. Sirva a Dios con tu recurso. Hazlo con fidelidad. Hazlo también con fe. Porque Dios te va a bendecir. Dios te va a proveer. ¿Sabe? La fe siempre se anticipa. Quiero ir terminando en esta hora. Hemos visto 4 mentiras que el diablo intenta sembrar en nosotros para que nosotros no le sirvamos a Dios. Nos dice que podemos servir a Dios sin salir del mundo. Y hemos visto que no podemos servir a Dios sin salir del mundo. Tenemos que salir del mundo. También nos intenta engañar diciendo que podemos servir a Dios sin comprometernos, sin ir muy lejos. No, hermano querido, el solo hecho de servir a Dios nos invita y nos motiva a comprometernos. También nos intenta engañar diciéndonos que podemos servir a Dios sin nuestra familia. Ay, hermano, no hay mayor bendición que servir a Dios con la familia, que toda la familia le sirva a Dios. Y en cuarto lugar, nos quiere engañar haciéndonos ver que podemos servir a Dios sin nuestros recursos. Y hemos visto, estimado hermano, que nosotros tenemos que servir a Dios con nuestros recursos. Tenemos que darle a Dios. Y darle a Dios es una forma de servir también a nuestro Dios. Ahora, para servir a Dios al 100%, quiero darte dos lecciones importantes, o dos claves importantes. Número 1, para servir a Dios al 100% debemos estar determinados. Sí, el servicio a Dios inicia con una decisión, pero se mantiene a través de una determinación. ¿Sabe? La gente llora y dice: yo voy a servir a Dios, pero las lágrimas no toman decisiones. Tenemos que tomar una decisión, pero las decisiones tenemos que mantenerlas. Tenemos que estar determinados a hacerlas. Así que usted y yo, cada día de nuestra vida tenemos que determinarnos a servir a Dios, a nuestro Señor, y no a hacerlo de manera inconstante. Debemos ser perseverantes. Y en segundo lugar, debemos ser obedientes a Dios. Mire, Moisés en todo tiempo se mantuvo obediente a Dios y a su palabra. No cedió ante ninguna de las presiones del faraón. Y el mundo, el diablo y la gente continuamente va a intentar presionarte para que dejes de servir a Dios. Te van a hacer pensar que estás perdiendo tu tiempo. Sé obediente a Dios, mantente firme y no desmayes. Que el Señor te bendiga. Qué tiempo maravilloso con la palabra del Señor. Yo espero que a partir de hoy usted se comprometa a servir a Dios al 100% y que no caiga en las mentiras del diablo. Hermano querido, quiero orar por todos aquellos que hoy se comprometen a servir a Dios. Padre Celestial, en esta hora te pido por todos aquellos que hoy dicen sí a comprometerse contigo a servirte al 100%.
Oro por aquellos que tienen el deseo, pero les cuesta salir de Egipto, del mundo. Que hoy se rompa ese cordón umbilical que los detiene a Egipto. Oro por aquellos que quieren servirte, pero que no se han comprometido. Que hoy tomen la decisión y la determinación de comprometerse y de no poner más excusas. Oro por aquellos que quieren servir, pero también entienden que lo van a hacer en familia. Y oro por las familias, para que se establezcan familias enteras que sirvan a Dios 1, 2, 3 y hasta 4 generaciones y más. Padre Celestial, te pido por familias enteras llamadas al servicio a Dios. Pero también oro, Señor, para que nosotros seamos libres de la esclavitud, de la avaricia, del engaño de las riquezas, y que podamos servirte a ti también con nuestros recursos, con nuestro dinero. Padre Celestial, bendigo a cada hermano que hoy toma esa decisión, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Querido hermano, te invito a que nos veas en la próxima oportunidad. El próximo domingo estaremos aquí una vez más a las 10 de la mañana el domingo con una palabra de Dios. Pero también te pido a ti que si no lo has hecho, si nos ves por la primera vez, regálanos un me gusta, suscríbete a nuestro canal y envíale este video a tus familiares, compártelo para que así todos y muchas personas más seamos bendecidos. Que Dios te bendiga.